Capítulo 5, El mal obispo. Miércoles 10 de abril. Al día siguiente de hacerse oficial la expulsión de Yamauchi. Al igual que ayer, los estudiantes se quedaron callados y escucharon a los profesores. Sudou parecía tener dificultades para mantenerse despierto, pero de alguna manera lo logró debido al miedo de ser el próximo en ser suspendido. Mi mirada se dirigió a Hirata, que se veía mejor que ayer, pero todavía deprimido en general. Matsushita me había dicho que Karuizawa y Mii-chan habían invitado a Hirata a visitar el salón de karaoke con los estudiantes de las clases B y D, pero él se negó, diciendo que no tenía ganas de celebrar ese día. Ambos estaban frustrados después de su rechazo, pero su estado de ánimo mejoró gracias a los muchos estudiantes de la clase B que habían creado un ambiente alegre por sí mismos. Gracias a sus esfuerzos, todos se lo pasaron genial, incluso teniendo en cuenta el mal humor de las chicas de la clase D que anhelaban la presencia de Hirata. Según Matsushita, había muchos chicos geniales en la clase B que no perderían mucho ante Hirata. Esto animó a la mayoría de las jóvenes doncellas, a excepción de Karuizawa y Mii-chan. Sin embargo, todo esto no ha cambiado un hecho importante. Hirata no valía nada. Había mostrado algunas expresiones agradables hoy, lo que era un gran avance desde el punto de vista de ayer, pero seguía siendo una pieza inaceptable para mí si las cosas seguían así. De ahora en adelante, tenía múltiples caminos para elegir. Por ejemplo, podía actuar yo mismo. Pero este sería mi último recurso en caso de que Hirata estuviera a punto de autodestruirse debido a los arrepentimientos persistentes que tenía por Yamauchi. En ese momento, Hirata estaba preocupado, pero aún estable, lo que me llevó a pensar en muchas otras posibilidades sobre cómo manejarlo. Como solo actuaría yo mismo si no había otra esperanza, logré reducir mis opciones a dos caminos finales que estaban disponibles para mí. 1. Dejar a Hirata solo por ahora y ver a dónde lo llevaron sus pensamientos. Esto sería interesante desde un punto de vista emocional. ¿Cómo manejaría Hirata esta escuela a partir de ahora? ¿Cambiaría su forma de hablar con la gente? ¿Se encerraría en sí mismo? ¿Se volvería violento, tal vez? Me fascinaría diseccionar su psique hasta que no quedara nada y reconstruirlo desde cero. Pero eso era demasiado trabajo para una pequeña recompensa, ya que Hirata era excelente tal como era antes de que expulsaran a nuestro compañero de clase. Otro punto negativo era que no podría usarlo en el futuro cercano. También podría descarrilarse mucho más de lo que suponía, lo que lo dejaría sin valor hasta que terminara de reeducarlo. Realicé múltiples simulaciones que revelaron que podría colapsar debido al estrés y la ansiedad, dependiendo de las circunstancias exactas de su pasado que lo llevaron a desarrollar su complejo de Salvador. La segunda posibilidad era reintegrarlo a la clase y mostrarle que no todo estaba perdido. Esto era algo que había que manejar con habilidad. Otra de mis futuras piezas sería una candidata perfecta para arreglar mi mal alfil y convertirlo en uno viable. No tenía control total sobre dicha pieza, pero seguiría mis súplicas sin pensarlo dos veces si eso era en beneficio de Hirata. Estaba dispuesto a sacrificar todas mis piezas si eso significaba ganar, así que esta partida se pondría fea en algún momento. Si mi alfil perdía la cabeza cada vez que expulsaban a alguien, no podría usarlo adecuadamente, lo que lo volvería inútil a largo plazo. Incluso podría convertirse en un estorbo, algo que me gustaría evitar ya que era una pieza muy útil. Con mis planes para Hirata decididos, profundicé en los misterios de esta escuela. Las clases competían entre sí, por lo que tendrían que haber algún tipo de exámenes especiales para nosotros, lo que significaba que estallarían peleas entre nuestras clases. Era imposible saber qué tipo de exámenes se realizarían, pero estaba seguro de que serían diferentes a los que se realizan en una escuela normal, o todo este sistema no tendría ningún sentido. Dado que las clases ya estaban clasificadas tan pronto como llegábamos los estudiantes, no había forma de que una clase inferior pudiera ascender sin el uso de otros exámenes además de los escritos, que por ahora llamaré exámenes especiales. Por ejemplo, si la clasificación de la clase se calculara solo por los aspectos académicos y de comportamiento, entonces no tendríamos ninguna posibilidad de superar el obstáculo llamado clase B. Además de eso, las asignaciones en las clases parecían equilibradas. Es decir, alguien como Koenji, sin importar cuán grande fuera su narcisismo, no debería haber sido ubicado en la clase D debido a sus otras habilidades. Sin embargo, lo mismo sucedió con alguien como Yamauchi. No tenía ni una sola cualidad buena, pero logró ingresar a una escuela de élite para los estudiantes que supuestamente liderarán a Japón hacia el futuro. Si mi suposición era correcta, debería haber un examen escrito simulado pronto. Esto haría que la clase recordara que no estaban de vacaciones.
Debido a la forma en que estaba estructurada esta escuela, la mayoría de mis compañeros de clase olvidaron que se suponía que una escuela no era un lugar para divertirse y divertirse. Es de suponer que este examen simulado se celebrará a finales de abril. En mayo, la siguiente bomba caería sobre esta clase, o mejor dicho, sobre todo el año escolar. Como era imposible que recibiéramos todos nuestros puntos, los estudiantes tendrían preguntas. Esto sería así en todas las clases, sin importar cuánto lo intentaran, por lo que los profesores no tendrían excusa para no responderlas. Debido a esto, se revelaría la verdadera cara de la escuela. No me sorprendería que en esta época se revelaran los resultados de nuestro examen simulado para aumentar el impacto psicológico en los estudiantes. Probablemente nos informarían de que los estudiantes que no aprobaron el examen habrían sido expulsados si se tratara de un examen real, lo que pondría aún más de relieve la gravedad de su situación. El examen simulado parecería una bendición del cielo después de todas esas malas noticias y los incitaría a esforzarse más por su lugar en esta escuela, ya que el que hubiera reprobado tendría una última oportunidad de recuperarse y superarse. Después de estas advertencias, aún había tiempo suficiente para corregir sus notas hasta el examen real, incluso en casos graves. Dicho examen se realizaría alrededor del final del semestre, como era habitual. Se trataba de eliminar a todos aquellos que no pudieran demostrar su valía. Una ronda preliminar, por así decirlo. Al mismo tiempo que se revelen nuestros puntos, aparecerán dudas en la mente de los estudiantes. ¿Cómo podemos alcanzar a las otras clases? ¿Cómo ganamos puntos para comprar comida y artículos de primera necesidad? La respuesta a esas preguntas serían los exámenes especiales, que probablemente otorgarían grandes cantidades de puntos a las clases ganadoras. Estos eventos cerrarían el círculo que se repetiría durante nuestros 3 años en esta escuela, que era la única forma en que se podía explicar el sistema de esta escuela. Una competencia entre las 4 clases para ver quién saldría vencedor. Hasta el momento, tenía confianza en mi teoría. Esto significaba que necesitaba asegurarme de que todas mis piezas se mantendrían intactas hasta después del examen escrito, cerca del final del semestre. En ese momento, una de mis piezas estaba debilitada y tenía que volver a ponerla en su lugar antes de que sucediera algo grave. Nuestra lección terminó y la mayoría de mis compañeros abandonaron el salón. Ike miró con expresión deprimida el escritorio vacío que alguna vez perteneció a Yamauchi. Por alguna extraña razón, estaba nuevamente en el salón de clases esa mañana. Supuse que lo habían sacado al exterior por el impacto que causaría semejante descubrimiento. Después del impacto inicial, era mucho mejor volver a colocarlo dentro del aula para que los demás estudiantes vieran lo que habían perdido día tras día. Un recordatorio de que podrían ser ellos los que dejaran atrás el próximo asiento vacío. Esta escuela seguro que era cruel. Horikita guardó los materiales en su bolso y se puso de pie antes de asentir en señal de despedida. Le devolví el amable gesto con una expresión aburrida y apoyé mi pesada cabeza en la palma de la mano. Sudou se despidió de Ike antes de irse a su entrenamiento de baloncesto. El idiota solitario salió del aula con una expresión hosca después de haber perdido a su mejor amigo. No había motivos para preocuparse por Ike. Era casi tan inútil como Yamauchi, así que, aunque abandonara, no sería un problema con el que no pudiera trabajar. No sabía qué consecuencias tendría para la clase si expulsaban a los estudiantes, pero no debería haber problemas tan pronto, ya que tenía tiempo suficiente para solucionarlos. Matsushita, Karuizawa y Satou se acercaron a Hirata y lo invitaron a comer algo. Él aceptó con una sonrisa, pero su mala acción no pasó desapercibida para mí y para cierta chica. Después de que el chico terminó de empacar, el grupo salió a grandes zancadas. Las 3 chicas me dijeron adiós con la mano antes de desaparecer de mi vista. Ya les había informado que estaba ocupado y que no podía acompañarlos hoy, así que no se molestaron en preguntar. Hirata ni siquiera me había notado, ya que estaba demasiado distraído con sus sentimientos confusos. A veces, incluso los héroes necesitaban ser salvados. Kushida todavía estaba en el aula, guardando sus materiales mientras hablaba con sus amigos. Parecía que también querían comer algo juntos, lo cual no era nada fuera de lo normal para su grupo. Al igual que Karuizawa, tenía algunos grupos estándar con los que pasaba el rato, pero también se las arreglaba para entrar en los grupos restantes y mantener altas sus interacciones sociales con los demás. Como se esperaba de nuestra mariposa social, recogí mis cosas y esperé fuera de la habitación, en una ventana cercana. La brisa se sentía agradable mientras el viento acariciaba mi cuello, mientras esperaba a la chica con la que quería charlar. Ella y sus acompañantes llegaron pronto y nuestras miradas se cruzaron.
La ángel de la clase parecía haber entendido que quería hablar con ella, como era de esperarse de las excelentes habilidades sociales de Kushida. Ella se disculpó con las chicas que la rodeaban antes de caminar hacia mí. Ayano Kouji-kun, ¿puedo hacer algo por ti? Me preguntó con una voz tierna mientras apoyaba su dedo índice en su barbilla. Su cabello, más bien corto, se movía con la brisa fresca mientras el olor de su champú llegaba a mis fosas nasales, lo que hizo que ya valiera la pena levantarse para ese día. Su apariencia seductora era demasiado para mí, así que llegué a la esencia de lo que quería transmitir bastante rápido. Sí, ¿podríamos hablar en algún lugar más privado? Aunque una frase como esta podría interpretarse de cientos, si no miles, de maneras diferentes, a Kushida no pareció molestarle y obedeció con una expresión feliz después de hacerles señas a sus amigas de que pasaría un tiempo conmigo. Ellas fruncieron visiblemente el ceño y no pude evitar tragar saliva después de recibir sus miradas escalofriantes. Sí, claro. Vamos a dar un paseo. Mi corazón se aceleró y asentí en señal de agradecimiento antes de que ella tomara la iniciativa. Caminamos por la escuela, lo que nos hizo sentir algo incómodos. Debido a la compañía de Kushida, muchas personas nos miraban o nos espiaban en su camino. Casi parecía que éramos una pareja. Después de dar varias vueltas, nos sentamos en un banco solitario con vistas al mar. Ella se sentó con una sonrisa radiante y se quedó boquiabierta ante la belleza de este lugar, mientras daba golpecitos en el lugar que tenía a su lado. Según su expresión, también era su primera vez en este lugar. Después de que yo también me sentara, me lanzó una mirada interrogativa. Entonces, Ayano Kouji-kun, ¿de qué quieres hablar? Se trata de Hirata. Hirata-kun, ¿eh? ¿Es porque se ha sentido deprimido desde que expulsaron a Yamauchi-kun? Como era de esperar de alguien que se encuentra en la cima de la jerarquía social. Ella evaluó de inmediato el escenario más probable y se centró en el punto que yo estaba tratando de plantear. Era casi imposible que Kushida no se hubiera dado cuenta de sus dificultades después de todo. Asentí. Sí. He estado preocupada por él durante unos días porque, ¿puedes guardar un secreto? Kushida se animó al oír esto. Me agarró las manos y me miró con una sonrisa brillante. Esta actitud reconfortante hizo que fuera fácil abrirme con ella, incluso si el tema era difícil. Era innegable que la gente quería compartir sus pensamientos y sentimientos con alguien, y Kushida era la persona con la que más confianza se podía abrir debido a la atmósfera cálida y agradable que desprendía. Por supuesto, Ayano Kouji-kun. Déjamelo a mí. Respiré profundamente y hablé de lo que había sucedido cuando hablé con Hirata en el vestuario. Ese día, ya sabes, cuando Yamauchi fue encontrado con la ropa interior en su bolso, Hirata se quedó atrás después de que todos terminaron de cambiarse. Tuvo que soportar una paliza verbal por parte de Sudou, que había perdido los estribos, así que traté de consolarlo diciéndole que en realidad no era su culpa. Hirata siguió diciendo que estaba bien, que el problema no era Sudou, sino la situación de Yamauchi. Hirata no creía que Yamauchi robara la ropa interior de la chica. Sentí curiosidad por su opinión y sus demás pensamientos sobre todo esto. Por este motivo, detuve mi narración por un momento para dejar que todo se asimilara. Kushida era una chica inteligente y talentosa, pero necesitaba saber el alcance preciso de sus habilidades. Para ser honesto, también me pareció extraño. Yamauchi-kun no haría algo así, pensé. Intenté hablar con los profesores, pero dijeron que mientras no pudiera demostrar que no fue Yamauchi-kun quien robó la ropa interior, sus manos estaban atadas. Me comuniqué con algunos amigos, pero nadie pudo ayudarme ya que estaban nadando o en la plataforma de observación. Al final, no pude hacer nada por Yamauchi-kun, bajó la cabeza y apretó los puños con frustración. Su tacto me produjo una extraña satisfacción y, aunque estaba afligida, hizo todo lo posible por animarme con una pequeña sonrisa. Nuestro ángel se vio afectado por esto, al igual que todos los demás. Incluso se esforzó por abogar por la inocencia de Yamauchi y pidió pistas. Sus acciones en el autobús no habían cambiado en absoluto. Aunque la escala era menor, hizo lo mismo con la anciana en ese entonces. Kushida Kikyo era una chica verdaderamente amable y cariñosa. Era maravilloso estar con ella y sería una de las razones más importantes por las que nuestra clase se mantendría coherente en el futuro. Hirata estaba preocupado de que la clase se dividiera si esto continuaba. Sus temores no eran infundados, ya que la mayoría de las chicas ni siquiera hablan con los chicos y viceversa. Luego me preguntó qué pensaba que le pasaría a Yamauchi. Le respondí honestamente, y desde entonces, sentí que no debería haber sido honesto. Kushida miró mis manos, agarrando mis palmas con más fuerza.
Ella era excelente para hacer que la gente se sintiera cómoda en su presencia. No era mucho, pero un toque ligero pero honesto como este podía freír el cerebro de un hombre en segundos. Me tenía firmemente en sus manos. La chica me miró con una expresión incómoda y levantó sus impresionantes ojos. Le dijiste que Yamauchi-kun probablemente sería expulsado, ¿verdad? Asentí mientras miraba hacia abajo, indicando que me sentía horrible por lo que había sucedido. Kushida había usado el mismo método antes para hacerme aceptar su plan, por lo que estaba destinado a ser efectivo. Hirata también miró hacia abajo cuando Yamauchi estaba en problemas, así que pensé que este sería un movimiento poderoso para mostrar mi preocupación por su condición actual. Hirata pensaba lo mismo, pero no podía aceptarlo. Quería hacer algo, cualquier cosa que estuviera a su alcance para ayudarlo, pero no pudo, ¿verdad? Esta vez negué con la cabeza. Había una manera, le dije que no hiciera nada estúpido, y no lo hizo, pero desde entonces, él realmente no ha sido Hirata, si eso tiene algún sentido. Ayano Kouji-kun. Su dulce voz resonó en mi oído. Sus ojos carmesí me suplicaban mientras se acercaba. Casi podía sentir la suave respiración de Kushida haciéndome cosquillas en los labios mientras me miraba con preocupación. ¿Qué planeaba hacer Hirata-kun? Apreté los puños, como hacía Hirata cuando se encontraba en una situación difícil. A diferencia de él, tuve cuidado de no apretar demasiado fuerte, ya que lastimaría a Kushida, que todavía sostenía mis manos. Puse la presión justa en mi agarre para transmitir las emociones conflictivas por las que debería haber estado atravesando, según mi investigación. Él quería asumir la culpa en lugar de Yamauchi. Los ojos de Kushida se abrieron de par en par por la sorpresa. Realmente no esperaba una respuesta tan impactante como esta. Hirata-kun, ella bajó la mirada y cerró los ojos. Sentí una sensación húmeda mientras pequeñas gotas de lágrimas caían sobre mis manos. Si alguien viera esta situación, no sobreviviría los siguientes segundos. Mi vida escolar se habría acabado. Ya podía sentir las manos frías de Ike estrangulándome, mientras deseaba que no me tocara. Solo Dios sabía qué hacía con esas manos después de todo. Unos momentos después, tal como lo esperaba, Kushida Kikyou reaccionó exactamente como lo había planeado. A pesar de que ella no era una de las piezas que podía usar a mi antojo, solo necesitaba torcer todo de una manera que la hiciera pensar que necesitaba salvar a uno de sus amigos. Después de todo, nuestro ángel no los defraudaría. Ayano Kouji-kun, tenemos que ayudar a Hirata-kun. Su mirada se encontró con la mía, las lágrimas aún brillaban en sus mejillas debido a los cálidos y confortables rayos del sol. Eso es lo que quería hablar contigo. Creo que Hirata necesita tu ayuda. Si alguien puede salvar a Hirata, eres tú, Kushida. La chica me soltó las manos y se secó las lágrimas de la cara. Su mirada cambió a una de determinación mientras apretaba los puños para animarme y animarse a sí misma. Déjamelo a mí, Ayano Kouji-kun. Haré todo lo que esté en mi poder para salvar a Hirata-kun. Sí, allí estaba ella, mi reina, la pieza más poderosa de mi arsenal. Seguimos hablando un rato más antes de que Kushida se disculpara para hacer un plan para salvar a Hirata. Estaba decidida a hacer todo lo posible para que volviera a sonreír y así todos pudiéramos ser amigos. ¡Qué niño tan dulce y crédulo! Di un profundo suspiro y apoyé mi espalda contra el banco en el que estaba sentado. Hermoso. Esas palabras no iban dirigidas a nadie en particular. Simplemente estaba contemplando el horizonte con expresión relajada. En la habitación blanca, nunca había visto una escena así. La brisa fresca, el océano limpio y azul que reflejaba los rayos brillantes del sol y el ligero toque de sal en el aire. Los brillantes reflejos en la superficie del océano eran cegadores, por eso cerré los ojos. Fue muy relajante pasar mi tiempo así y esperaba disfrutar de esa paz por un tiempo más. Lo soy. Gracias por notarlo. La declaración de una chica rompió el silencio tranquilizador. Casi pensé que había escuchado la voz de Kouenji, pero esta era mucho más agradable a los oídos. Aunque era igual de arrogante, tenía cierto encanto. Uno que no podía negar. Abrí los ojos y miré hacia la izquierda, de donde provenía la voz. Una hermosa chica de cabello rubio platino estaba sentada en un banco cercano. Noté su presencia después de mi murmullo inicial, pero no esperaba que se diera cuenta de mis rumores. Sus ojos carmesí me miraron fijamente, como si estuviera tratando de extraerme información. No la había visto antes, pero su postura general y su confianza la hacían parecer una estudiante de último año que pasaba su tiempo aquí a menudo. No te había visto ahí. ¿También eres de primer año? Soy Ayano Kouji Kiyotaka de la clase 1, D. Un placer conocerte.
Esta presentación fue mucho mejor que la primera vez que intenté presentarme. Mi voz fluía de manera mucho más natural que cuando hablé con Orikita en nuestro primer día. Estaba casi un poco orgulloso de mis logros, pero todavía me quedaba un largo camino por recorrer. Los ojos de la muchacha se entrecerraron y su sonrisa se transformó en una mueca cruel. Kiryuin Fuka, 2B. Llámame Fuka, Kouai-kun. Mi primera impresión de ella no fue ni buena ni mala. La actitud de Kiryuin la hacía sentir como una mujer Kouenji. A pesar de que este era el caso, ella era encantadora y su apariencia era nada menos que hechizante. Me pregunté si algunas chicas tenían los mismos pensamientos sobre Kouenji, pero no pude entenderlo y me di por vencido. Un placer conocerte, Kiryuin-senpai. ¿Qué te trae por aquí? Vi esto como una oportunidad para aprender más sobre conversaciones con personas nuevas e intenté entablar una conversación informal para aliviar la atmósfera extraña que había creado. Debido a mis repetidas conversaciones con otros estudiantes, me sentí cómoda al pensar que podía manejar la conversación con una persona y no fracasaría rotundamente. Sin embargo, para mi consternación, Kiryuin tenía otros planes. Joder. ¿Senpai? Incliné mi cabeza. Joder. ¿Era un disco rayado o algo así? ¿Qué? Sí, Kouai-kun. Estaba confundido. Las mujeres eran criaturas aterradoras. Desde que llegué aquí, me molestaron más veces de las que podía contar. Era respetuoso llamar a una senpai, senpai. No solo lo negó de inmediato, sino que quería que la llamara por su nombre de pila. Por lo que había aprendido, esto era una señal de intimidad entre dos personas. ¿Cómo demonios logré tener intimidad con esta chica en cuestión de 30 segundos? ¿Qué te trae por aquí? Paz, tranquilidad y un hermoso paisaje. ¿Por qué me miraba así? ¿Me estaba tomando el pelo? Ah, sí. A mí me pasa lo mismo. ¿Es así? Preguntó ella con una sonrisa burlona en su rostro. Estaba seguro de que no había visto a Kushida. Ella también venía de otra dirección, por lo que la posibilidad de que se encontraran con varios edificios entre ellos era inexistente. Sí, acabo de encontrar ese lugar. Es realmente reconfortante. MHH, de acuerdo. Entonces, ¿cómo está la escuela, Kouai-kun? Es diferente a antes, eso seguro, pero relajante. Me escrutó mientras respondía a su pregunta. Me sentí incómoda, como si me estuvieran diseccionando y escudriñando hasta que encontró lo que buscaba. ¿Es diferente, no? Relajante, sí, pero también traicionero. ¿Traicionero? ¿Qué es? Ella sonrió antes de sacudir la cabeza en señal de negación. Decidí dejar a esa mujer en paz. Estar con ella era como saltar a un estanque de magma. No solo ponía en peligro mi vida, sino que me aseguraba la muerte. Me dio pistas sutiles sobre la escuela para comprobar mis reacciones, pero yo no quería nada más que estar solo. Bueno, fue un placer conocerte, Senp, joder. Bueno, fue un placer conocerte, Fuka, pero debería regresar ahora. ¿Y tú, ahora? ¿A dónde vas? Un amigo mío está en el club de baloncesto. Quería ver cómo le iba. MHH, está bien. Puedes irte, Kouai-kun. Espera, ¿qué habría pasado si ella hubiera dicho que no podía irme? Gracias. Supongo que sí. Te veré por ahí, Fuka-senp, solo Fuka. Sabía poco sobre esta mujer, pero había vivido la suficiente experiencia como para darme cuenta de que traería muchos problemas en el futuro. Me detuve y pasé junto a ella. Mientras lo hacía, sonrió con sorna antes de sacar su teléfono. Después de desbloquearlo, abrió un chat y escribió algunas palabras. Como me iba del lugar, no pude entenderlas, pero sentí que se avecinaban problemas. Después de escapar de la trampa de esta leona, caminé por el campus hacia el área de entrenamiento del club de baloncesto. Me interesaba ver qué tan capaz era Sudoru en su elemento. Dijo que había estado jugando desde la escuela primaria, por lo que deberíamos asumir que era al menos un jugador medio decente. Si a eso le sumamos su físico, podría ser más que bueno. Del trío inicial, Sudoru era la persona a la que no podía perder, pase lo que pase. Aunque no fuera tan dotado académicamente, sus habilidades físicas deberían compensar estas deficiencias a largo plazo. También se unió al club de baloncesto, lo que podría influir en nuestros puntos dependiendo de su rendimiento en partidos reales o torneos. No creí ni por un segundo que esta escuela tendría clubes competitivos como este solo por diversión. Debido a su actitud impulsiva, era fácil que cometiera errores, por lo que decidí ir a ver cómo estaba él y la gente que lo rodeaba. Esto incluía a la gente del club de baloncesto. También tenía que ocuparme de sus problemas de control de la ira, pero no había decidido cómo lo haría.
Al igual que Hirata, había varias formas de atar a Sudou. Solo tenía que determinar la forma adecuada para él individualmente. Al terminar de pensar, llegué al salón de entrenamiento de baloncesto y entré. Lo primero que percibí fue el sonido de las zapatillas de deporte y de correr sobre el suelo. Poco después, se oyeron los gritos de alegría y el balón cayendo al suelo. Las voces y los sonidos aumentaron de volumen a medida que me acercaba a la cancha. Los jugadores gritaban a sus compañeros, la pelota golpeó el tablero y una ronda de rugidos se extendió por el equipo como un reguero de pólvora después de que alguien anotó un triple. Me senté en uno de los muchos bancos que había cerca de la cancha y comencé a observar a los jugadores en el campo. No había visto a ninguno antes, pero la mayoría de los jugadores parecían de segundo y tercer año, lo cual era de esperar a principios de año. Vamos. Sudou volvió a anotar un triple con la misma fuerza que siempre. Lo celebró con su equipo antes de que el partido continuara, sin apenas tiempo entre ambos. Tras el pitido final, uno de sus compañeros se hizo con el balón y se lo pasó tras una finta bien ejecutada. En situaciones como esta era fácil estudiar a las personas, incluso a los desconocidos. Por ejemplo, era fácil reconocer quiénes estaban acostumbrados a jugar juntos y quiénes no. Por lo que pude ver, cada equipo estaba compuesto por 2 de primer año y 3 de último año. Todavía estaban tanteando a los nuevos estudiantes, pero por lo que había visto, Sudou parecía bastante prometedor, según sus conversaciones sin palabras. También había un segundo grupo de equipos que descansaban en los bancos junto a la cancha. Los jugadores estaban empapados en sudor y bebían agua como si fuera lo último que quedaba en la tierra. No fue tan fácil distinguir a los de primer año en esos grupos, pero definitivamente se pudo lograr. Una vez más, reduje la presencia a 2 de primer año y 3 seniors por equipo. Como había demasiados jugadores para una alineación, sería una competencia bastante feroz por los puestos regulares en torneos futuros. Mi compañero se secó el sudor de la cara con su camiseta de baloncesto y estiró el brazo mientras el equipo enemigo se ocupaba de recuperar el balón tras un pase fallido. Su mirada se desvió hacia las gradas de espectadores, donde nuestras miradas se cruzaron. Parecía sorprendido antes de que una sonrisa eclipsara su expresión de agotamiento. El chico me saludó con la mano antes de que se reanudara el partido. Pasó el tiempo y el equipo en el que estaba Sudou ganó el partido. Sus compañeros le dieron palmadas en la espalda y lo felicitaron por un trabajo bien hecho, así que mis primeras impresiones sobre él no estaban equivocadas. Sin embargo, esto provocó consternación entre los otros estudiantes de primer año. Noté que se intercambiaban algunas miradas antes de que se escondieran detrás de una fachada amable. Los estudiantes en cuestión lo felicitaron y le dieron palmaditas en la espalda, al igual que los demás. El clavo que sobresale es el que se clava, ¿eh? No estaba seguro de si alguien aparte de mí había notado su descontento, pero eso no era importante en este momento. Había 2 estudiantes de la clase B, lo que reducía el resto a Aize como miembro del club. Sudou debería saber más sobre ellos, por lo que no tenía sentido seguir dándole vueltas al asunto. Según el reloj que estaba al otro lado de los asientos de los espectadores, el entrenamiento había terminado hacía unos 5 minutos, lo que significaba que debían cambiarse y salir del salón pronto. Me levanté, metí las manos en los bolsillos y salí a la calle, donde esperé la llegada de Sudou. Hola, Ayano Kouji. Eres bastante bueno, Sudou. Si hasta yo puedo decirlo, tiene que significar algo. Se rascó la nariz con una sonrisa orgullosa. Gracias. He trabajado muchísimo a lo largo de los años, así que siempre es bueno saber que ha valido la pena. Sí, realmente les demostraste a esos estudiantes de último año. ¿Fue esa una sesión de entrenamiento normal? No, los mayores querían ver lo capaces que éramos, así que me entregué por completo a ellos. Definitivamente has hecho un buen trabajo con eso. Lo sé, ¿no? No sabían qué les había pasado. Él golpeó el aire antes de girarse hacia mí con una sonrisa. Vamos a comer algo. Tengo un hambre terrible. Asentí y lo seguí mientras regresábamos a la zona de compras. Estaba segura de que volvería a pedir fideos instantáneos, pero no me importaba. Esta vez podía probar otro sabor. ¿Eres el único de primer año en el club de baloncesto? No, uno de 8, en realidad. 3 de ellos son de la clase C, pero olvidé sus nombres. Y otros 2 de las clases A y B, respectivamente. ¿No olvidaste sus nombres? Pregunté con una sonrisa, ante lo cual él se rascó el cuello y se aclaró la garganta, avergonzado. De todos modos, ¿qué te trajo a la corte? ¿Decidiste unirte también? Yo. No. Solo tenía ganas de ver cómo estabas. Eso es todo. Sudou se detuvo en seco, con el rostro pálido.
Dime, Ayano Kouji. Me volví hacia él con una mirada perpleja. Hablaba completamente en serio. ¿Estás enamorado de alguien de la clase? Parecía una pregunta bastante importante, dada la atmósfera tensa. ¿Tenía una relación y quería asegurarse de que no tuviéramos la misma? ¿No era algo que harían los amigos? Debería haber sido algo así. También podía hacer lo contrario, por supuesto, pero no parecía alguien que lo hiciera, así que rápidamente lo taché de mi lista de razones. Dejando todo eso de lado, decidí responderle honestamente. No realmente, no. Su rostro recuperó algo de color después de mi respuesta breve pero concisa. Se sumió en una profunda reflexión antes de mirarme de nuevo. Ya veo. Pero si tuvieras que elegir a alguien de la clase con quien pudiera salir, ¿quién sería? Al principio pensé que esta pregunta sería más difícil de responder que la anterior, pero antes de poder empezar a pensar en los puntos positivos y negativos de cada una de nuestras compañeras de clase, el rostro de cierta chica apareció en mi campo de visión. Después de esta breve pero extraña coincidencia, me puse a trabajar en la tarea que tenía entre manos. Había muchas chicas con las que tenía contacto frecuentemente. También disfrutaba de todas sus compañías, lo cual era uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta al meditar sobre esa cuestión. Las chicas que rondaban mi mente eran Matsushita, Karuizawa, Kushida, Satou y Orikita. Sin embargo, el nombre de esta última podría ser borrado de esa lista con la conciencia tranquila. Aunque disfruté de su compañía por alguna razón desconocida, moriría de un solo golpe si esta conversación se filtrara y su nombre apareciera como alguien que había considerado. Satou era agradable, pero aparte de eso, no tenía mucha impresión de ella. Era básicamente una de las seguidoras de Karuizawa, nada más y nada menos. Era linda y probablemente no le diría que no si me invitara a salir, pero había pocas esperanzas de que eso sucediera. ¿De qué hablaríamos si ella fuera mi novia? Kushida era genial y quería ser amiga de todos. Como no quería arruinar su objetivo con mi deseo egoísta, ella también podía ser arañada. Aunque sus manos se sentían bastante bien. ¡Qué vergüenza! Parecía que Karuizawa tenía los ojos puestos en Hirata, por lo que también estaba fuera de escena, lo que dejaría a Matsushita. Además de ser la única persona que quedaba, también era amable y hermosa. Tampoco tuve problemas para mantener una conversación cuando estaba hablando con ella, algo de lo que no estaba tan segura con las otras chicas de mi lista. Todas eran encantadoras, en verdad, pero Matsushita tenía un aura adulta que no se podía encontrar en las demás. Orikita era similar, pero era demasiado fría para jugar en el mismo estadio que ella. Matsushita, supongo. Ella. ¿Pasas mucho tiempo con ella, no? Me lanzó una mirada sospechosa. De vez en cuando. Pero nunca sola, así que deja de pensar en cosas raras. Fue agradable hablar con un amigo sobre temas tan triviales. No estaba seguro de si éramos amigos en un sentido oficial, pero nuestras charlas se parecían a las que tuve con Karuizawa y su grupo, solo que un poco diferentes porque los dos éramos hombres. No lo estaba. Simplemente me sentí aliviada por tu respuesta. Así es. ¿En quién estás pensando entonces? ¿Eh? Parecía desconcertado. No era natural que me devolvieran esa pregunta después de responderla. Estaba bastante seguro de que conversaciones como estas seguían un patrón determinado. Pensé que era un buen momento para poner a prueba algo que había aprendido en los últimos días. Las bromas. Vamos, puedes decírmelo. No te juzgaré ni aunque sea un chico. Eres un maldito. Olvídalo. Exhaló exasperado y cayó en una profunda contemplación. No sabía en qué estaba pensando tan profundamente, ya que en realidad no había hablado con ninguna chica en clase desde que había empezado la escuela. Su elección debería reducirse a la apariencia y las preferencias. Estaba bastante interesada en la respuesta, así que fue bueno que él iniciara el tema, lo que significaba que podía seguirle el juego. Lo único que tengo en mente es el baloncesto, así que, para ser honesto, no he pensado mucho en ello. Esa es una salida barata, Sudou. Lo enfrenté con la mejor cara de decepción que pude. No era muy bueno en eso, pero pareció ser suficiente para Sudou. Maldito seas. Su repentino arrebato asustó a algunos estudiantes que deambulaban por el lugar. Al notar que algunos de ellos se iban corriendo, se mostró algo apenado. Soltó otro profundo suspiro antes de tirar la toalla. No lo sé, la verdad. Quiero decir, algunos de ellos lucen geniales, pero no podría decirte con quién me gustaría salir. Entonces, ¿todavía no estás lista para compartir un nombre, Me pregunto qué diría Orikita si le dijera que dijiste el suyo. Respondí a su indecisión con una sonrisa petulante.
Debido a mi reacción sucia, estaba lista para recibir una bofetada, pero la respuesta que recibí difirió de lo que esperaba. ¿Qué? ¿Quieres que me maten? Ese diablo es despiadado. Se masajeó el dorso de la mano izquierda y se quedó en silencio. Parecía como si recordara una experiencia traumática y todavía estuviera lidiando con las secuelas. ¿Pasó algo entre ellos? Me interesaba, pero prefería mantenerme alejado de ese campo minado. Después de todo, ella era muy aterradora. Ahora, bien. ¿Quieres un nombre? Entonces diré Kushida. No, espera, Ike está loco por ella, así que no puedo hacer eso. Ni siquiera conozco a muchas de ellas. ¿Qué tal esa chica que ganó el concurso de natación? ¿Onodera o algo así? Sí, elegiré ella. Pobre Kushida. No podía imaginarme la pesadilla que debía ser esta situación para ella. Sin embargo, la elección de Sudou no era tan mala, considerando que acababa de pensar en alguien. Al menos era atlética, así que ya tenían eso en común. Sus respectivos deportes no podían estar más alejados, pero la conexión seguía existiendo. Sabía demasiado poco sobre ella como para realizar simulaciones consistentes sobre los dos. Pero la información que me faltaba podría complementarse con el tiempo. También me pregunté qué otros tipos de personas podrían ser útiles para Sudou. Por ejemplo, si él saliera con Orikita, ella seguramente mantendría su comportamiento bajo control. En el otro extremo del espectro estaría alguien como Sakura. ¿Cómo les iría juntos? No pude evitar dejar que algunas simulaciones se desarrollaran en mi cabeza con el poco conocimiento que poseía sobre ambos. Sabía más sobre Orikita y Sakura que Onodera, por lo que era posible hacer algunas simulaciones preliminares. ¿Onodera, Bueno, en realidad no pensé mucho en mi elección. Podría resultar completamente diferente si llego a conocer mejor a algunas chicas. Es solo que ella es una chica deportista, así que supongo que encaja, ¿sabes? Buen punto. Nuestra conversación llegó a un punto bajo cuando llegamos a la tienda. Entramos y Sudou fue directo a los fideos instantáneos como se esperaba. Siguiendo mi decisión anterior, elegí otro sabor hoy y luego iba a preparar una cena adecuada. Sudou compró el tamaño más grande mientras que yo elegí una opción más pequeña. Quizás prefería unos más grandes. Ambos estábamos en fila, esperando nuestro turno, cuando Sudou recordó algo. Oye, Ayano Kouji. Dame eso. ¿Quieres mis fideos instantáneos? Sí. Extendió su palma vacía. ¿Por qué no pruebas tú mismo ese sabor? No es como si fuera el último. Te mantendré caliente. No seas idiota y me des tus malditos fideos. Algunos chicos se dieron vuelta con caras de fastidio. En cuanto vieron a Sudou, se dieron la vuelta como si nada hubiera pasado. En realidad no sabía por qué Sudou quería mi taza, así que decidí no preguntar y comprarme otra ya que todavía estábamos en la tienda. Con una expresión un tanto desgarrada, le entregué los fideos y me di la vuelta para buscarme una taza nueva. Oye, ¿a dónde vas ahora? Me detuve e incliné la cabeza confundida al escuchar su tono perplejo. Me voy a comprar otra taza ya que querías la mía. Me miró con una mirada vacía en sus ojos. Sudou suspiró y me miró con una expresión seria. Ayano Kouji. ¿Eres un idiota? ¿De dónde salió eso? Se pellizcó la frente con los dedos mientras sacudía la cabeza con decepción. Amigo, ¿recuerdas cómo pagaste por mí la última vez? Te debo algo. Así que esta es mi forma de pagarte. Oh, eso tenía sentido. ¿Por qué no lo dijo de una vez? Pensé que quería robarme debido a su elección increíblemente pobre de palabras. Ya lo sabía. Solo estaba bromeando contigo. Tú, no terminó la frase porque éramos los siguientes en la fila. Sudou pagó por nosotros antes de devolverme mi taza. La llenamos de agua y esperamos mientras charlábamos sobre baloncesto y otras cosas por el estilo. Mientras comíamos, no pude evitar maravillarme por la persona llamada Sudouken. Aunque tenía mal carácter, era un buen tipo, considerando todas las circunstancias. Incluso podía ser bastante agradable, ya que me devolvía el favor sin que yo se lo pidiera. Sus modales eran torpes, pero tenía un buen corazón, de eso estaba segura. Después de comer, volvimos a los dormitorios, donde conocimos a algunos de los chicos de la clase D excepto Ike, todos eran personajes de relleno a los que no les había prestado mucha atención. Nos invitaron a unirnos a ellos para desahogarnos, así que lo hicimos. Pasar el rato con un grupo de chicos era diferente a pasar el rato con las chicas. El ambiente era extraño, pero familiar. Parecía que no había un objetivo real en nuestra aventura, ya que simplemente caminábamos, hablábamos y riéndonos.
Algunos chicos compraron globos y los llenaron de líquido antes de tirárselos unos a otros, con la esperanza de que se rompieran y salpicaran el extremo receptor con agua. Estaba segura de que sus gritos se podían escuchar en la mitad del campus, ya que no se callaban. No pasó nada emocionante, pero finalmente me sentí como un estudiante de secundaria normal y corriente por primera vez en mi vida. Solo caminaba por ahí, perdiendo el tiempo sin hacer nada. No tenía sentido, pero no pude evitar sentirme feliz al pensar en esta nueva normalidad. Cerca del final de nuestro viaje, mientras regresábamos a los dormitorios, mi teléfono vibró. 7:49 minutos, 22 segundos, PM Kusida. Hablé con Hirata-kun. No le dije nada de lo que me dijiste, pero él también me contó algo. Fue bueno que te hayas dado cuenta de que estaba en problemas. Creo que podría ayudarlo un poco. 7:49 minutos, 34 segundos, PM Kusida. Seguiré vigilándolo para asegurarme de que mejora. 7:50 minutos, 21 segundos, PM Gracias Kusida. Sabía que era la decisión correcta revelarte todo. Fue bueno que aprendiera lo que significaban estos emojis, ya que este conocimiento resultó útil bastante rápido. Kusida manejó todo a la perfección, tal como se esperaba. Pensé que nuestra charla había terminado con esa breve información, pero ella parecía tener más que decir cuando mi teléfono volvió a vibrar. 7:51 minutos, 1 segundo, PM Kusida. Todavía tenemos nuestra cita mañana. 7:51 minutos, 49 segundos, PM. Oye, no escribas algo así fuera de contexto. Si alguien lo leyera, podría haber sido apuñalado hasta la muerte. 7:52 minutos, PM. Pero sí, invitaré a Orikita al paladar mañana. 7:51 minutos, 1 segundo, PM Kusida. Lo siento. Solo tenía ganas de burlarme de ti. 7:52 minutos, 41 segundos, PM. Está bien siempre y cuando me protejas de la ira de Ike. 7:52 minutos, 59 segundos, PM Kusida. Ike-kun no te haría daño. Creo. 7:52 minutos, 59 segundos, PM Kusida. Bueno, de todos modos, nos vemos mañana, Ayano Kouji-kun. Como estuve mirando mi teléfono todo el tiempo, Ike sintió curiosidad e intentó quitármelo. Terminó como la mayoría probablemente hubiera esperado. Fracasó. 7:54 minutos, 12 segundos, PM. Nos vemos mañana, Kusida. Mañana sería un día peligroso. Necesitaba esquivar la ira de Orikita lo mejor que pudiera. Ella no era estúpida, después de todo. Ella se daría cuenta de la artimaña que Kusida y yo ideamos, ya que no era muy buena. Al final, su disputa no era de mi incumbencia, pero realmente no quería saber por lo que había pasado Sudou. Nuestro grupo se dividió después de llegar al dormitorio y todos regresaron a sus habitaciones para pasar el día, incluido yo. Preparé una comida ligera, me duché, comí y lavé los platos antes de terminar el día. Como siempre, visité el tablero en un rincón de mi habitación. Tomé 2 piezas rojas, un alfil y una torre, y las coloqué en sus respectivos campos en el lado inferior derecho del tablero. Después, tomé 2 peones verdes y los coloqué cerca del otro peón verde, que todavía estaba esperando en K4. Me intrigaba bastante cómo actuaría la clase C el próximo mes. ¿Ryuen sería un oponente divertido? ¿O sería solo otro idiota que pensaba con los puños? También tenía curiosidad por la clase A, ya que no sabía nada sobre ellos. Hasta ahora, ni una sola pieza amarilla había llegado a mi tablero, lo cual fue emocionante. ¿Fueron simplemente cuidadosos? ¿Estaban ejecutando una estrategia defensiva durante el primer mes para verificar sus pensamientos e hipótesis sobre esta escuela? No pude evitar anticiparme a un adversario digno. La clase B también estaba en la carrera, pero no representaban ninguna amenaza por lo que había visto hasta ahora debido a la influencia de Ichinose. Ella era demasiado amable para su propio bien y, por lo tanto, no era un riesgo que debiera tomarse en consideración. Decidí que era hora de comprar 2 tablas más para estar seguro, ya que me encontré con un alumno de segundo año que parecía interesarse en mí por alguna razón desconocida. No sabía cómo o si las tablas interactuarían entre sí, pero si podía controlar a algunos alumnos de segundo o tercer año, podría influir en mi año y en los demás. Una pequeña pero perceptible sonrisa se dibujó en mi rostro mientras pensaba en los próximos 3 años en esta escuela.